tu hermosa y preciosa palabra que es tan maravillosa para edificarnos y fortalecernos en él. Digamos, la semana anterior, como fuese posible que pudiésemos decir que todo él es deseable si nosotros pasamos cantidad de circunstancias difíciles, ¿cierto? Y en las que a nuestro parecer pensamos que lo que requiere nuestra vida es una respuesta a ese vacío, y que pocas veces consideramos que lo que necesita mi corazón en ese vacío es la presencia de Dios, y que más que probar a Dios, lo que necesitamos es probar de Dios, como dice el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es el Señor. Y que otra versión dice, saboreen del Señor. Y qué hermoso que a eso nos está atrayendo el Señor, porque si nosotros miramos, las necesidades humanas son innumerables, en cualquier índole que nosotros podamos mirar. Tenemos necesidades fisiológicas, necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos vestir. Si miramos, todos nosotros necesitamos tener relaciones con las demás personas, necesitamos contacto con los demás seres humanos donde podamos apreciar y ser apreciados, bueno, todo este tipo de cosas. Y si miramos las necesidades aún de nuestro cuerpo para que funcionen nuestros órganos, ¿cierto? ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros del oxígeno? Algo que no vemos ni palpamos, pero que ahí está disponible a toda hora, ¿cierto? No lo podemos ver, pero unos cuantos, no sé si pudieran alcanzar a ser minutos, sin oxígeno en el cuerpo puede ocasionar muerte cerebral en la vida de una persona. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer una lista de cuántas son las necesidades que necesitaran ser suplidas en nosotros para sentir seguridad, pues la lista sería interminable. Y quien pudiese medirse o tener la capacidad de suplir nuestras vidas de esa manera. Y ahí es donde nosotros vamos mirando cómo solamente Dios lo puede hacer de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Vayan conmigo entonces a Deuteronomio, en el capítulo número 33. Y si solo enumeráramos las naturales, sería una lista sin fin. Ahora, el mayor problema del ser humano no es natural, es espiritual. La raíz de todos los problemas del ser humano es espiritual. Y como es un asunto espiritual, es un asunto de la vida de Dios. De manera que cuando nos vemos enfrentados a esto va haciéndonos más claro que necesitamos mucho más de Dios en nuestro corazón y mucho más de Dios en nuestro caminar. En Deuteronomio, capítulo número 33, están como casi registradas las últimas palabras de un hombre llamado Moisés. Ya es un hombre de 120 años, un hombre que ha transitado muchos episodios donde Dios ha tratado con su corazón, episodios donde se vio enfrentado a hacer las cosas a su manera, pero Dios en su misericordia lo fue direccionando hasta que pudo aprender que no era a la manera de él, sino a la manera de Dios. Fue llevado en un proceso, y no solo en un proceso de ver la obra de Dios en su vida, sino 40 años donde Moisés deseaba ver la obra de Dios, pero más que en las cosas externas del pueblo, deseaba ver la obra de Dios en el corazón del pueblo de Dios. Porque ciertamente en las partes externas se vio muy visible todo lo que Dios hizo, pero también vemos cómo en todo el transitar del desierto escaseó un pueblo para Dios, escaseó un pueblo que buscara al Señor, a tal punto que cuando hicieron el becerro de oro, que el pueblo vio que Moisés se demoraba y llamaron a Aarón y dijeron, haznos dioses, ¿cierto? Como es el pensamiento del ser humano, que siempre piensa que puede tener un Dios a su gusto
a su parecer, conforme a su imaginación, y ciertamente lo único que hace esto es colocarnos en un mundo de ceguera y de destrucción. Pero este Moisés que ha transitado todo esto y que en aquel día, cuando aquel becerro fue levantado, y en aquel día donde los espías volvieron de reconocer la tierra prometida y desanimaron a todo el pueblo y todos amenazaban apedrear, solo unos pocos se mantenían firmes en seguir confiando y creyendo en el Señor. Aquel Caleb, aquel Josué, que se levantaban y proclamaban al pueblo: creámosle a Dios, confiemos a Dios. Si Dios dijo que nos llevaría a esa tierra, Dios lo hará, porque no es nuestra capacidad, no es lo que nosotros podamos hacer, es lo que Dios decidió hacer. Y si Él dijo que entregaría esa tierra en nuestras manos, pues Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir. Pero pasaron esos 40 años en el desierto y llegan como las últimas palabras de Moisés. Ciertamente, por un momento de enojo de Moisés, de no atender al Señor, de no tener en ese momento esa reverencia hacia Dios, cuando el Señor le dice que no golpee la roca, sino que le hable y que dará agua, y que mientras Moisés estaba enojado con el pueblo por su queja permanente, había un momento donde en medio de esa queja Dios no estaba enojado con el pueblo y simplemente les dijo: si tienen sed, denles de beber. Pero Él con enojo les regañó y con enojo golpeó la roca, y Dios fue fiel y dio aquel día agua para saciar la sed del pueblo. Pero después llamó aparte a Moisés y le dijo: ¿por qué no me honraste? Y ciertamente por esta causa no entrarás a la tierra prometida. La verás de lejos, mas no estarás en quién, mas no estarás en ella. Entonces llega el momento donde el Señor le va a permitir la despedida a Moisés del pueblo que va a seguir, pero él va a tener que sufrir una separación del pueblo. Ya sus días están contados, próximo irá al más glorioso de los lugares, a la presencia eterna y maravillosa del Señor, a lo que no debiéramos de temer. Si hay algo que un enamorado de Dios no debiera de temer, es el momento de la muerte, porque es el momento más excepcional para la vida de un ser humano, porque en ese momento es donde aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que han sido sellados con su Espíritu, van a ver la total realidad de Dios. Ya no le van a ver por figuras, ya no le van a ver simplemente, sino que le van a ver cara a cara, tal y como Él es. Y allí ya tampoco tendremos una lucha con esta vieja naturaleza, sino que dice la Escritura que allí seremos tal y como Él es, un reflejo hermoso de quién es. Entonces, ¿por qué debiéramos de temer la muerte? Si es el momento de esa conexión que tanto esperamos. Es el momento más glorioso de la vida de un ser humano. Ciertamente hay cosas que a los hombres o los entristecen o los alegran aquí, ¿cierto? Decía por ahí algún escrito que cuando uno nace, los que están alrededor, el bebé nace llorando y los que están alrededor están celebrando, están felices, ¿cierto? Pero cuando uno muere, ¿cierto?, el que murió con Cristo va al momento más feliz de su historia, ¿cierto? Mientras los que quedan mirándolo quedaron llorando, ¿cierto? Qué tremendo, pero qué hermoso que tengamos la expectativa, Señor, cada mañana levantarnos y decir: Señor, ¿será este el día en que nos vas a llamar? Señor, ¿será este el día en que puede ser que no suene la trompeta para todos, Señor, pero será este el día donde me suene la trompeta a mí, donde me llames para estar contigo, donde me llames para mirarte, donde me llames para contemplar, ¿cierto? Pero entienda esto, no es porque estás harto de la vida de acá y estás esperando que Dios te llame como una escapatoria, no, sino que hay tanto anhelo en tu corazón que el momento más glorioso sería ese en tu caminar. Entonces llega ese momento de la despedida de Moisés. Capítulo 33, verso número 1 dice: y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes de que muriese. Y lo más hermoso es que él empieza
a proclamar una bendición maravillosa. Dice el verso 2, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos y recibieron dirección de ti. Y después empieza a tomar una por una las 12 tribus de Israel que formaban todo el pueblo del Señor, y a cada una le empieza a hablar y empieza a recordarles muchas cosas acerca del propósito de Dios. Pero quiero que por favor pase al versículo número 26, porque después de que habló a todos ellos, él se va a centrar en algo en lo que nosotros como iglesia necesitamos enraizarnos, afirmarnos, establecernos de una manera tan profunda que nada mueva nuestro corazón de estar en el Señor, que nada nos haga dudar del amor glorioso que Dios tiene por nosotros en nuestro caminar y en nuestra vida, porque ciertamente la vida tiene muchos altibajos, la vida tiene picos altos, pero la vida también tiene llanuras, la vida tiene momentos de mucho gozo, pero también tiene momentos de tristeza en los que normalmente reflexionamos. Dice la Escritura que hay momentos o situaciones de la vida en que nosotros gozamos, pero reflexionamos poco de cuál es la fuente de esa alegría. Pero dice la Escritura que mejor es la casa de luto que el lugar del banquete, porque ciertamente en la casa de luto y ciertamente allí reflexionamos mucho acerca de lo corta y de lo pasajera que es la vida, de cómo, como dice la Escritura, se pasa como un soplo, como la neblina que ahora es, y en un momento se desvanece. Esta mañana las personas que se levantaron muy temprano podían decir que no se veía, estaba absolutamente oscuro, estaba totalmente cubierta la ciudad, y pasó cerca de una hora y se desvaneció toda la neblina que había. Y el Señor dice, así de pasajera es la vida ¿de quién? Del hombre. Pero Moisés, que lleva todo ese transitar con el Señor y que Dios le ha grabado muchas cosas en el corazón, les va a dar un consejo que vale oro, un consejo que definitivamente no tiene equivalente con lo que va a expresar Moisés ahí en el verso 26, porque dice: no hay Dios como el Dios de Jesurún, dice ahí el verso número 26, ¿sí? Ese Jesurún es un término que traduce como amado o como quien ha entrado en pacto con el Señor. Entonces está hablando de su pueblo. No hay como el Dios de su pueblo, como el Dios de sus amados. Y dice ahí: quien cabalga sobre los cielos, mire lo hermoso, ¿para qué? Para tu ayuda. Y sobre las nubes con su grandeza. Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Y cuando termina o va terminando toda esta oración que está levantando por los hijos de Israel, les empieza a indicar un tesoro invaluable. ¿Quién es Dios para nosotros? Y en el verso 27 dice: el eterno ¿qué? Refugio. El eterno Dios es tu ¿qué? Tu refugio. Y habla de un lugar de seguridad ¿qué? Interminable. Habla de un lugar de seguridad incomparable, porque veíamos que muchas son las necesidades del ser humano, y donde el ser humano pudiese hallar, donde pudiese ser sustentado, especialmente en la mayor necesidad de su vida, que es la necesidad espiritual, y que solamente puede ser provista por Dios. Aquí habla del pueblo amado de su corazón, y para el que Él es su refugio.
Y cuando nosotros miramos esta descripción, si me acompaña un momento a Isaías 44, Isaías 44, verso 1. Mira, Dios es un Dios personal, ¿cierto? Hay momentos donde Dios habla de manera general, pero la mayor parte del tiempo Dios habla de manera directa, ¿cierto? Dios habla de manera personal a cada uno, porque el Señor no dice yo los conozco, sino mire lo hermoso, el Señor dice yo te conozco, yo sé tu sentarte, yo sé tu levantarte, yo sé tus pensamientos. O sea, como si Dios hubiera dejado toda la generalidad para poner toda su mirada, como si Dios únicamente estuviera dedicado a ti. Qué hermoso, en mirarte a ti, en conocerte, en saber todo lo que hay. Y dice en el 44:1, ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre. Y mire lo hermoso, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, la misma palabra que leímos ahora ya, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Y cuando empezamos a mirar toda esta porción de la escritura, el Señor les está señalando al pueblo quién es Él para ellos. Yo soy tu hacedor, yo soy quien te dio vida, yo soy quien te hizo nacer, yo soy el que te formó en el vientre de tu madre, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te sustento, yo soy el que te escogí. Esa elección maravillosa de Dios nos permite ver que es una elección de puro amor. Cuando el Señor miró al pueblo de Israel, les dijo a ellos que la elección que Él había hecho de ellos no era porque ellos fueran el pueblo más numeroso, o el pueblo más grande, o con mayores atributos, o con mejores condiciones, sino que Él les dice, los escogí porque los amé. Fue una elección de puro amor, ¿cierto? Es más, le dice, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero mire lo hermoso, para Dios fuimos de gran valor cuando nos miró de esta manera tan especial. Y ese pueblo que Dios formó, el pueblo de Israel, ¿cierto? Empezó de una manera milagrosa y vemos que Dios fue el que lo hizo. Porque Dios decide formar un pueblo cuando llama a Abraham y le da unas promesas extraordinarias. Cuando cada vez que Abraham se pudiera mirar a sí mismo, su condición y la de su esposa, se tendría que preguntar, ¿y cómo será esto? ¿Recuerdan que eso fue la pregunta que se hizo María cuando se le anunció que iba a tener un bebé? Y ella dijo, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será posible? El Señor le permite ver a Abraham el polvo de la tierra. Y si usted mira solo un pequeño terreno, una manzana, y mira la cantidad de polvo que hayan solo en esa manzana, usted dice, ¿cuánto hay? Y el Señor le dijo, como el polvo de la tierra, así será que tu descendencia. Después lo llevó y le permitió ver el cielo abierto. ¿Cómo sería esa noche estrellada que Dios le abrió a Abraham aquella noche? Para que mirara y le dijo, mira las estrellas, si puedes contarlas, ¿cierto? Es más, Abraham no hubiese podido pasar toda su existencia contando las estrellas y no había terminado de contarlas. ¿Cómo vería el cielo aquel día? Si la arena del mar puede ser contada, así será que tu descendencia. Y en cada una le colocó un ejemplo de algo que era incontable. Pero si Abraham se miraba a sí mismo, ¿cómo sería posible eso? O sea, ¿cómo será posible que de mí vaya a nacer un pueblo así de numeroso? Y más cuando veía a su esposa que era ¿qué? Y más cuando veía que pasaba el tiempo y se hacían más ancianos y se hacían más viejitos. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo número 11, versículo número 11. Hebreos 11:11. Por
Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿De dónde vino esa fuerza? Del Señor. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuál milagro? ¿Sí o no? Entonces se imagina cuántas serían las complicaciones de que a una mujer de 90 años en este tiempo fuera al médico y llevara una prueba de esas caseras que dijera que está embarazada, ¿cierto? Si hoy en día una joven de 28, 30 años va al médico y apenas confirman su embarazo, hoy un alto porcentaje de los embarazos son de alto riesgo, y de una persona que tiene todas sus fuerzas, toda su juventud. Ahora, ¿cuánta esperanza pudiera haber? Porque ciertamente el que iba a formar ese pueblo era ¿quién? Era Dios, sin intervención del ser humano. El ser humano solamente tuvo que ser guiado por el Señor para que Dios hiciera lo que se había propuesto con su poder y con su majestad. Y dice así: y dio a luz aún fuera de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿quién era ese viejito? Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es cierto entonces lo que dice Isaías, donde dice: yo soy tu formador, yo soy el hacedor tuyo. Mire lo hermoso, todo el pueblo de Dios ha sido obra de Dios, elección de Dios. Dios fue el que lo hizo nacer, Dios es el que lo ha formado. De la misma manera la iglesia no fue idea del hombre, no fue plan del hombre, nació de Dios, Dios la formó y Dios es el que la está sosteniendo y el que la está preparando cada día para su venida maravillosa y para la manifestación gloriosa de su amor. Entonces, ¿qué le dijo Moisés a esa generación de la que se estaba despidiendo? Le dijo: el Dios eterno es tu refugio. Cuando uno mira el significado de la palabra refugio, ¿sí? Es un lugar de protección donde se acoge o ampara a alguien, sirviéndole de resguardo y asilo. Y es un lugar que brinda ¿qué? Seguridad. Hay muchos lugares en la tierra donde hay refugios, ¿cierto? Y refugios, hay casas en Estados Unidos que todas las casas tienen en el fondo una especie de ¿cómo se llama? De sótano, ¿cierto? De sótano. Y en ese sótano, ¿qué hacen cuando vienen los que enfrentan los tornados? Tornados que muchas veces dejan la casa totalmente. Allá se meten y allá se refugian y tienen que estar allá. Muchas veces no hay luz, muchas veces no hay comunicación, no hay nada, pero allá están seguros hasta que pase o la tormenta, o pase el tornado, o pase el huracán. Bueno, la cantidad de cosas que pueden azotar un lugar. Pero uno de los lugares que, diseñado por el hombre, se ha convertido en uno de los lugares más seguros de acuerdo a la concepción humana, son los llamados búnker. Porque los búnker son como especie de sótanos hechos con materiales muy resistentes, ¿cierto? Como para el hombre meterse allí y ahí sentirse totalmente seguro, totalmente protegido. Pero aunque esos búnker son hechos de materiales sumamente resistentes, ¿cierto? La seguridad que brinda realmente es una seguridad limitada. Porque aunque el búnker pueda proteger a la persona de las cosas externas, porque normalmente son previstos para tiempos de guerra, de manera que puedan resistir bombas o resistir ataques muy fuertes, de manera que me brinde seguridad de lo que hay de manera externa. El problema es que me brinda seguridad de unas cosas, pero de las otras no, ¿cierto? Porque si la guerra se hace extensiva y si el peligro se hace muy largo en el tiempo afuera, el que está adentro puede enfrentar otra clase de problemas. Que la comida que hubieran preparado para tener ahí se acabe. Entonces ya no va a morir por los peligros de afuera, sino que va a morir adentro del búnker, pero de hambre. O puede morir
adentro del búnker de sed. O es más, ese búnker lo puede proteger de esos peligros de la guerra, pero no lo puede guardar del peligro de una enfermedad. Porque si dentro de ese búnker le da un paro cardíaco, ese búnker no le pudo dar seguridad, ni pudo frenar ese peligro. O sea que cuando vamos mirando de esta manera, aunque todo esto pueda brindar cierta seguridad, su seguridad no se compara con el refugio que puede ser Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Porque Dios como refugio no tiene limitaciones. Ese búnker tiene muchas limitaciones, ¿cierto? Pero Dios como refugio no tiene límites. Es un refugio ilimitado en cuanto a recursos. Es un refugio ilimitado en el tiempo, porque como es Dios, así es ese refugio. Si Dios es eterno, ese refugio que es Dios, ¿qué es? Es eterno. Ahora, ese búnker puede guardar de lo exterior, pero no nos puede guardar de nosotros mismos. El mayor peligro que tiene un ser humano no es lo que le rodea. El mayor peligro que tiene un ser humano, él es el mismo, ¿cierto? Alguien decía con mucha razón que el mayor enemigo para que se oponga para la búsqueda de Dios no es Satanás. El mayor enemigo soy yo mismo, la condición de mi corazón, la actitud que hay dentro de mí. Por eso es el refugio glorioso, porque Dios no solamente puede darme una seguridad externa, sino lo más importante, me puede librar de mí mismo, me puede librar de mi propio corazón, me puede librar de mi propia vida. El asunto es que el consejo de Moisés fue señalarles: Dios, el Dios eterno, es el refugio para ustedes, ¿sí? El asunto es, nosotros, a los que han pasado generaciones y hemos visto cantidad de historias bíblicas, ¿dónde nos estamos refugiando? ¿Y qué clase de refugio puede ser Dios para nosotros y para nuestros corazones? Isaías, en el capítulo número 30, acompáñenme allí. Isaías capítulo 30 habla de algo muy tremendo, ¿sí? Porque mire lo hermoso. Para el pueblo de Dios, su lugar de refugio no es la economía. Su lugar de refugio no es un lugar físico. Su lugar de refugio no es la salud. Su lugar de refugio no es un lugar físico. Para el pueblo de Dios, su refugio es una persona. Es una persona. El refugio. Dios es nuestro refugio. Él mismo es el lugar de nuestra seguridad. Pero en Isaías capítulo número 30, mira lo que el Señor expresa aquí, ¿cierto? Normalmente estos hay que aparecen en la Escritura expresan momentos de dolor causados en la vida del corazón del ser humano por causa de despreciar a Dios dentro de su caminar. Y dice acá: ¿ay de quién? De los hijos que se apartan. ¿Dice quién? Jehová. Y habla de una condición: para tomar ¿qué? Consejo, y no de quién, y no de mí. O sea, está hablando de alguien que en medio de una situación donde necesitaba ser direccionado, no buscó a Dios, sino buscó otro tipo de consejero dentro de su vida y dentro de su caminar. Y dice: y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a qué, pecado a pecado. Y mire que la tendencia del ser humano es que ve un cúmulo de cosas que necesita, pero muchas veces cree que necesita muchas cosas para solucionar eso, y no nos damos cuenta que necesitamos una única fuente, que esa única fuente, que es Dios, puede suplir absolutamente todo lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. Y dice acá el versículo número 2: ¿para dónde se fueron? ¿A dónde buscaron ayuda? ¿En qué se apoyaron? Y dice el verso 2: que se apartan para descender ¿a dónde? Aquí.
Egipto en la palabra es una figura de lo que es ¿qué? El mundo, ¿cierto? El mundo tiene muchas formas de pensar y tiene muchos refugios que ha aprendido, ha ensayado, y muchas veces dice aquí que se apartaron para descender a Egipto, y dice, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza ¿de quién? Del faraón. O sea, se fueron a depender de los recursos naturales, de los recursos que el mundo puede brindar, pero no de los recursos que Dios puede sustentar para nuestras vidas. Buscaron muchas situaciones, o sea, todos nosotros estamos sobre la tierra y Dios no nos mandó a salir del mundo, sino a apartarnos de todo aquello que en el mundo está en oposición y en desprecio hacia el Señor. Porque dice cuando el Señor Jesús oró por los discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de qué, que los guardes del mal, ¿cierto? ¿Hacia dónde se dirigieron? No se dirigieron a consultar al Señor, no se dirigieron a preguntarle a Dios, no se dirigieron a mirar cuál era la sabiduría de Dios a través de su palabra, sino que buscaron otro tipo de consejo y miraron las cosas de otra manera. Y dice, y pusieron su esperanza en la sombra ¿de quién? De Egipto. Verso 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Dice, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio, ¿cierto? O sea, ¿cuántos refugios se nos pueden brindar? ¿Cuántas cosas, cierto? Hay cantidad de gente que, conociendo algo de la palabra, corre a muchísimas cosas y en muchísimas direcciones, ¿cierto? Y busca muchos consejeros y busca escudarse en muchas cosas, pero finalmente dice la Escritura que todo eso terminará siendo una vergüenza, porque toda esa ayuda y todo ese socorro es temporal. Por un momento puede parecer bueno, pero su final termina siendo destructivo para el corazón. Pase adelantico al capítulo número 31. Capítulo número 31 dice, verso 1. ¡Ay de los que descienden a Egipto! ¿Por qué? Por ayuda. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran a quién, al Santo de Israel, ni buscan a quién, ni buscan a Jehová. A veces parece como ilógico, y para muchas personas a veces piden un consejo, y el consejo va direccionado a una búsqueda de Dios, y la gente se le explica, vea, en esta situación lo que hay que hacer es buscar al Señor, humillarse delante del Señor. Pero quedan esperando pero ¿cómo soluciono mi situación? Buscando al Señor. Bueno, ¿y qué más hay que hacer? ¿Cierto? Parece que no es suficiente para muchos buscar a quién, al Señor. No es suficiente. Y aquí lo vemos en esos dos capítulos. Para ellos como que no era suficiente. A este capítulo 31 de Isaías, ¿cuántas veces Dios ha librado al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces Dios les ha permitido ver y diferenciar los momentos en que ellos salieron a enfrentar sus enemigos en sus fuerzas? Y muchas veces Israel salió con un ejército más grande que el de sus enemigos, y ese pequeño ejército los venció. Les pasó en un lugar llamado Jai, allá cuando habían tomado el manto babilónico y habían cogido aquellas cosas que el Señor le había dicho que no tomaran de Jericó. Y dice que hubo un momento que no consultaron al Señor, sino que salieron porque vieron que el enemigo era pequeño, y dice que ese enemigo lo sacó ¿qué? Huyendo. No importa cuánta fuerza tuvieran, ¿cierto? Eran totalmente incapaces, si no era Dios el que estaba peleando por quién, por ellos. ¿Cuántas veces han visto esa historia?
a través de todo el contexto de ellos como nación. ¿Cuántas veces que se transmitía de manera oral contarle a sus hijos y a su familia las maravillas que Dios había hecho? ¿Cuántos de ellos conocían cómo habían sido libertados por la mano de Dios de una manera poderosa de la esclavitud de Egipto? Como Dios, sin que ellos hubieran hecho nada, Dios había hecho todo y había sido el que había derribado a los enemigos, porque Dios abrió con el mismo mar que Dios los salvó, abrió para que pasaran por medio de él en seco y salieran al otro lado. En ese mismo mar fueron donde se ahogaron los egipcios y donde Dios acabó con todo aquel pueblo. Pero ahora ellos están mirando que ellos tienen carro, que tienen caballos, que son un ejército poderoso, y esto va relacionado con un momento en que el pueblo de Judá estaba enfrentando un enemigo, pero ellos en ese momento no buscaron la ayuda del Señor, sino que quisieron buscar alianzas con Egipto y buscar, como en el poderío de Egipto, respaldarse para poder enfrentar ¿a quién? A sus enemigos. Pero ahí el Señor les dice, eso les va a causar mucho dolor. Si siguen refugiándose en cosas que no provienen de Dios, necesariamente eso les va a producir un ay dentro de la vida. Y como a veces los seres humanos tenemos la tendencia, por causa de la ceguera, de que tomamos malas decisiones, no consultamos a Dios, no tomamos tiempo para estar en la presencia de Dios, porque hay algo que nosotros tenemos el pensamiento, y es que todo lo que nosotros necesitamos que sea resuelto ya, ¿cierto? Todos queremos es que si yo le pregunté algo a Dios, yo quiero que Dios me lo responda ya, pero no estoy dispuesto a esperar, no estoy dispuesto a darme cuenta que el tiempo es de Dios, que depende de quién, que depende del Señor. El tiempo es de Dios, pero yo no quiero aprender a sujetarme a ese tiempo. Y como no quiero sujetarme a ese tiempo, entonces más bien no espero la respuesta de Dios, sino que salgo y decido por mí mismo, lo que me parece bien, porque hay cantidad de cosas que uno analiza, ¿cierto? Normalmente uno escucha muchos, pesemos los pro, pesemos los contra, y si hay mayores pro, entonces sí, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que decidir, y así es la forma en como decidimos tantas veces. Después no nos salió, tuvimos un terrible final, pero ¿a quién terminamos culpando? ¿Sí o no? Y le terminamos preguntando a Dios ¿por qué? Cuando debería ser Dios el que nos preguntara a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que tú no me preguntaste, tú no me consultaste, no me tuviste en cuenta. Es más, a veces tomamos consejo, pero tomamos consejo de Dios, pero no lo hacemos. Y tomamos otro consejo, y ese sí lo ponemos por obra, y ese sí lo realizamos dentro de nuestras vidas. Y el Señor entonces aquí les habla de cómo ellos confían en esas cosas que pueden aparecer o aparentar seguras en nuestras vidas, pero la única seguridad eterna es ¿quién? La única seguridad eterna es Dios. No olviden. ¿Cuántos están agradecidos porque Dios les dio un trabajo? Amén. Pero no olviden, el sustento suyo no viene de su trabajo. Amén. Viene del Señor, viene de Dios. Acuérdense que alguna vez les compartimos el ejemplo de una persona que conocemos que sirve al Señor y es pastor, pero él era policía y su pensamiento era: yo voy a terminar los 20 años de trabajo y entonces le sirvo al Señor, porque es que servirle al Señor teniendo donde reclamar quincena, pues bueno, es que cómo no le voy a servir al Señor con la seguridad de que ya cada mes recibo el salario, ¿cierto? Y llegó el día en que se pensionó, hizo todas las vueltas, le dieron el decreto de la pensión, que al mes siguiente, y él salió feliz y empezó a anunciar que ahora se entregaba a tiempo completo a servirle al Señor. La va a servir al Señor ahora sí, tiempo completo, porque ¿de qué me voy a preocupar? Le estoy sirviendo al Señor y la policía cada mes me paga. Entonces, ¿de qué me voy a afanar? ¿Cierto? Esos son los métodos del hombre, porque hacemos de otra fuente de donde dependemos nosotros. Y por alguna razón pasó el primer mes y no le consignaron el sueldo, pasó el segundo mes y no le consignaron el sueldo, lleva 24 meses y no le han consignado un sueldo, ha puesto demandas,
ha puesto tutelas, una cantidad de cosas, y no le ha salido nada, pero en todas sale que su pensión está bien, que todas las condiciones, pero en todas sale que no se explica por qué no le han consignado, ¿cierto? Humanamente no había forma de explicar, porque es que realmente el que frenó que no le consignaran esa nómina no fue el hombre, fue el Señor, para enseñarle que él no depende del sueldo que iba a recibir, que él depende ¿de quién? De Dios. Más o menos a los 38 meses le empezaron a consignar, pero en los últimos 12 o 15 meses él empezó a postrarse y llegó a descansar en el Señor, y llegó un momento donde él le decía: Señor, si nunca más me van a consignar pensión, no importa, yo sé que tú me vas a sostener. Cuando Dios hizo ese trato en el corazón, volvió y le soltó la pensioncita para que se diera cuenta que no es su fuerza, no es su trabajo, que no es eso lo que le da seguridad. Lo que nos da seguridad es Dios. Por eso, qué consejo tan maravilloso el que le estaba dando Moisés al pueblo. El Dios eterno es tu refugio, porque se puede acabar el trabajo y Dios te sigue sosteniendo. Se puede acabar cualquier cosa y Dios te sigue sustentando de una manera sobrenatural. Pero necesitamos ir enraizándonos en eso, ir echando raíces en eso, porque no es acerca de un pensamiento positivo. No se trata de levantarse y pensar: me va a ir bien porque tengo a Dios, me va a ir bien porque tengo a Dios. Eso no se trata del pensamiento, no es la forma en cómo funciona, sino que dijo el salmista, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita. ¿De qué se está ocupando esa persona? De buscar a Dios, de indagar, y Dios se va revelando, Dios le va enseñando, Dios va abriendo su palabra, le va dejando ver quién es, y entre más va viendo de Dios, más su corazón se va aferrando a Dios, más su corazón se va cimentando en el Señor. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. Y allá en Jeremías dice una figura similar, que bendito el varón que confía en el Señor. Qué hermoso, porque nuevamente dice que será como ese árbol plantado. Dice que no verá cuando viene la sequía. No dice que no va a haber sequía, sino que cuando venga la sequía no depende del clima, depende de a quién está aferrado, depende de a quién está apegado con todo su corazón, con todas las fuerzas que hay dentro de él. Ahora entonces conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo número 26, versículo número 12. ¿Puede alguna persona ser más sabia que Dios? En ninguna manera. Pero dice Proverbios 26, 12: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Cierto? Hay gente que como que tiene respuesta para todo, que todo lo sabe. A mí me asombra la cantidad de hermanos que son médicos, psicólogos, economistas, políticos. Eso hablan de todos los temas, y eso sabe. No, es que me duele una muela, eso sabe todos los remedios posibles. El otro, que es que necesito un abogado, eso sabe todo, ¿cierto? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, sabemos tan poquito. Entonces y la mayor excusa de todos es: ay, no, es que yo no memorizo nada, no, es que yo no me acuerdo de nada, no, es que yo empiezo a leer la Biblia y todas las letras se me vuelven así. Venga, y entonces usted, ¿por qué sabe de tantos temas tanto y del Señor tan poquito? ¿Dónde mantiene metido? Porque usted no aprendió de la noche a la mañana tanta cosa que sabe, ¿cierto? Entonces, ¿dónde necesitamos irnos enraizando? Miren lo hermoso del Señor Jesús. Frente a un momento de tentación, su respuesta fue: escrito que está. ¿Dónde estaba la firmeza de su corazón? En lo que estaba establecido por quién. En lo que está establecido por Dios. Y lo que está establecido por Dios, pase lo que pase, no va a cambiar. Pase lo que pase. ¿Usted sabe cuándo vamos a dejar de ver un amanecer? Cuando Dios dé una orden diferente a eso. Cuando Dios diga: hoy no amanece, no va a amanecer. Cuando Dios determinó 3 días de oscuridad para Egipto, no vieron el sol por ninguna parte, ¿cierto?
De manera que el sol cumple una orden dada por Dios. Fue puesto el sol y la luna como señales puestas por Dios para los tiempos, para las estaciones, para los meses, para los días, para los años. ¿Cuándo va a dejar de ser eso? Solamente cuando Dios diga una orden diferente a eso. Entonces, ¿qué puede cambiar el hombre? Por eso tenemos que apoyarnos en lo que nos da absoluta seguridad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Y mire lo que termina diciendo ahí: más esperanza hay del necio que de él, ¿cierto? Entonces mire lo importante de que mi corazón se sujete a lo que Dios dice, porque hay cosas, muchas veces entramos en conflictos con porciones de la palabra, y entramos y es que no, es que a mí no me parece esto, es que yo opino diferente y la excuso, ¿cierto? ¿Seré yo más sabio que Dios? Ser sabio en mi propia opinión solamente puede ocasionar más dolores en el corazón. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho, pero su fin es ¿qué? Es camino de muerte. Ahí en la palabra de Dios, vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo número 2, versículo número 2. Particularmente los dos versículos que vamos a leer, las dos porciones, son porciones que son cánticos. Y en estos cánticos se está expresando lo que dos personas han hallado de una manera extraordinaria, que tiene sus corazones traspasados hasta lo más profundo y llenos de una seguridad que vino de parte de Dios sobre sus corazones. Dice 1 de Samuel, en el capítulo número 2, en el versículo número, veamos desde el verso 1. Ha acontecido algo en el corazón de una mujer que se había refugiado en muchas cosas. Recuerda que esta mujer se llamaba Ana, que ella tenía una seria frustración porque no podía tener ¿qué? Porque no podía tener hijos, aunque tenía un esposo que la amaba, ¿cierto? Su esposo le dijo: no te soy yo mejor que 10 hijos, pero el amor que le brindaba el esposo no llenaba un vacío que ella sentía. ¿Dónde? En el corazón. Dice que ella subía cada año a adorar, sí, pero no encontraba nada, de manera que siempre volvía y su vida permanecía en amargura, hasta que llegó el momento donde por fin ella busca el refugio correcto y derrama su corazón delante del Señor y recibe una respuesta de parte de Dios. Y cuando ella encuentra eso, dice el capítulo número 2, verso 1: y Ana oró, esto es un cántico, y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque me alegré en tu salvación. Y mire lo hermoso del verso 2: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y aquí aparece una expresión similar a la que dijo Moisés cuando estaba aconsejando al pueblo en su despedida. Y no hay ¿qué? Refugio como ¿quién? Como el Dios nuestro. Qué hermoso. No hay refugio. O sea, nada de lo que ella había necesitado en su vida lo halló hasta que halló al Señor, ¿cierto? Hasta que halló al Señor. Cuando se encontró con el Señor, cuánta plenitud le inundó. Y algunas veces hemos estudiado que lo que Ana no necesitaba no era un hijo, sino que lo que necesitaba era un encuentro con Dios. Porque aunque Dios le dio un hijo, ¿qué hizo Ana? Vino y se lo ofreció a Dios. Su primer hijo vino y lo dejó ahí, Samuel, y lo entregó. Y qué fácil es, qué difícil es desprenderse de un hijo, y más cuando está pequeño. Pero ella vino y se desprendió. ¿Por qué se desprendió? Porque ya ahora su corazón estaba ¿qué? Lleno. Porque no hay refugio como el Dios ¿qué? Nuestro. Segunda de Samuel 22. Y si Samuel me acompaña, por favor. Segunda de Samuel, capítulo número 22. Mire que aquí aparece otro cántico hermoso,
Porque dice el 22:1, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de ¿cuántos? De todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Qué dijo él? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Verso número 3. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Mire lo hermoso. Mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y podemos hacer una lista innumerable de cómo Dios es nuestro refugio. Es nuestro refugio cuando estamos tristes, nuestro refugio en los días difíciles, nuestro refugio en la angustia, nuestro refugio cuando pecamos, nuestro refugio cuando tenemos vacíos, nuestro refugio cuando necesitamos ser restaurados, nuestro refugio cuando tenemos dudas, nuestro refugio porque Él nunca cambia, nuestro refugio cuando estamos enfermos, nuestro refugio cuando nuestra economía tambalea, nuestro refugio cuando estamos agradecidos, nuestro refugio cuando estamos felices, nuestra absoluta seguridad es Dios. Y mire lo hermoso que encontré en la definición de refugio, encontré algo que me llamó mucho la atención. Que un refugio no siempre brinda comodidad, pero siempre brinda seguridad. Y qué hermoso. Porque a veces nosotros pensamos en Dios como comodidad y no como seguridad. Y habrán cosas que no será cómodo vivirlas, pero en la mano de Dios será muy seguro pasar por ellas. Y terminemos con esta cita en Romanos 8, por hoy. Romanos 8, que nos deja ver una seguridad maravillosa de Dios sobre nuestras vidas. 8:31, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren lo hermoso del verso 33, este refugio tan extraordinario. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. Miren lo que viene diciendo. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos condenará? ¿Quién acusará? Y ahora en el verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a hacer una lista: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire lo hermoso, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es nuestra absoluta seguridad. Qué hermoso concepto. El Dios eterno es nuestro refugio.
Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, porque cuánto necesitamos tu pueblo y tu iglesia, Señor, crecer y ahondar y en ser enraizados en esta realidad de cuál es el refugio de nuestras vidas y de nuestros corazones, Señor. Porque ciertamente no hay nada en el universo que pueda ser un refugio tan eficaz, tan glorioso, tan completo, como solamente lo puedes ser tú para el corazón humano, Señor. Porque no solamente tú guardas nuestra vida en lo exterior, sino que nos guardas de nosotros mismos, sino que arrancas la muerte, un enemigo, oh Dios de los cielos, Señor, incontrolable por nosotros, el pecado. Eres nuestro precioso y eterno refugio, Señor, porque en ti está todo lo que mi vida, mi alma, mi corazón necesitan. Señor, ciertamente, por nuestra dureza y por las obstinaciones de nuestro corazón, corremos tantas veces a buscar ayuda en tantos lugares y en tantas cosas. Y tantas veces, Señor, utilizamos las formas que utiliza el mundo y los recursos que el mundo utiliza, y terminamos buscando cobertura que no viene de ti, Señor. Pero te clamamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas que tú, Señor, seas para nosotros ese refugio, esa roca a la que nosotros recurramos continuamente, Señor. Ayúdanos a entender que no solamente es un refugio para los tiempos difíciles, Señor. Eres un refugio para todo tiempo, para toda ocasión, sea que haya tristeza o alegría, sea que haya salud o enfermedad. Señor, cualquiera sea nuestra situación, tú eres el refugio para todo tiempo en nuestro corazón. Permítenos como iglesia ser ensanchados, Señor, en esto, para que corramos a tus brazos, Señor, para que corramos a beber de ti. Muchas son mis fragilidades, muchas son mis debilidades, mucha, Dios de los cielos, es la fragilidad que hay en mi vida, Señor. ¿Dónde podré estar seguro? Sino en ti, Señor, sino en tu presencia. Tú eres, Señor, ese refugio que expresó aquella Ana, porque no hay refugio como el Dios nuestro, porque nada se le equipara y nada es igual a Él. Permítenos correr a tus brazos, a tu presencia y encontrarte a ti, Señor. Encontrar, Señor, en ti la seguridad de nuestro corazón. Que aunque pasemos diversas situaciones, todas ellas nos lleven a correr a tus brazos, a la porción de nuestra herencia, porque nos ha correspondido la mejor de las porciones. Y esa eres tú. Nos ha correspondido la mejor tierra prometida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Señor, gracias por permitirnos esta noche de reunión. Ruego por cada hermano y hermana, danos la gracia de correr a tus brazos, danos la gracia de refugiarnos en ti, danos la gracia de ver, Señor, cómo tu misericordia nos cubre y cómo tu favor nos ayuda, Señor, cómo eres tú el que nos justifica, cómo eres tú el que nos levanta.